Cuando hay alguien que logra comprender que ya no es uno el que gobierna la vida de uno, sino que hay algo superior que gobierna nuestras vidas, entonces podemos decir que verdaderamente vamos a ser más que vencedores. Y si hay algo que los seres humanos estamos buscando siempre es la victoria. Amén. ¿Quién está buscando derrota en esta vida? Nadie. Sino lo que buscamos es la victoria en todas las áreas de nuestras vidas. Buscamos victoria en la familia, buscamos victoria en el matrimonio, buscamos victoria en las finanzas, buscamos victoria en el negocio, en el trabajo. Es decir, buscamos victoria porque es lo que necesitamos para seguir creciendo. Pero también buscamos victoria porque en nuestro ADN, nuestra manera en la que fuimos formados, o sea, cómo fuimos formados, no fuimos formados para la derrota, sino que fuimos formados para la victoria. No fuimos formados para el fracaso, sino que fuimos formados para el éxito. Sino solo que algo pasó en el camino que nos llevó por la ruta de la derrota muchas veces, por la ruta del fracaso, y que no tiene que ver con Dios. Porque por lo general nosotros de nuestros fracasos, el ser humano siempre busca un culpable. El ser humano siempre busca culpables. Cuando hay un conflicto en algún lugar, ya sea en el hogar, ya sea en el trabajo, dígame si no se busca a alguien que tenga la culpa. Pero nosotros tenemos que entender que cuando venimos a Cristo, nosotros venimos por victoria, no por fracasos. Pero tampoco a Dios le importa quién tiene la culpa, sino le importa a alguien que diga: yo quiero cambiar, yo quiero mudarme de la derrota al fracaso, de la victoria al éxito, de aquello que no era ahora lo que es, de lo que estaba muerto, que comience a resucitar, lo que estaba seco, comience a reverdecer. Y eso es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos formados por Él, por el que nunca perdió una batalla. Dígale a su hermano: el que nunca perdió una batalla te formó. Y si nos formó el que nunca perdió una batalla, entonces nuestra naturaleza es de un ganador. Así que yo tengo que comenzar a entender que el que me formó, el que es mi padre, no me trajo a esta tierra para que sea un derrotado, un fracasado, sino me trajo para que sea un victorioso. Me trajo para que sea un vencedor. Y dice la palabra, si quiere buscar conmigo, en el libro de Jeremías, en el capítulo 1, verso 19, dice: y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Porque cuando leemos esta palabra nos damos cuenta que Dios nunca engaña a nadie. Que si fuimos engañados alguna vez, fuimos engañados por los hombres, pero Dios no engaña, ojo. Si fuimos engañados por el ser humano. Pero esta palabra nos trae a luz o arroja algo muy importante. El Señor jamás nos engaña. El Señor jamás nos va a dar falsas expectativas. En esta tierra vamos a encontrar a mucha gente que va a crearnos expectativas. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, por eso es que cada uno tiene que tener su Biblia. Siempre digo que usted tiene que corroborar lo que yo le digo, porque entonces usted va a estar seguro de que lo que le estoy diciendo está en la palabra. Y lo que está en la palabra tiene vida, y lo que está en la palabra tiene éxito, y lo que está en la palabra me da victoria. Pero tengo que saber, también tengo que saber aquellas cosas que Dios me está diciendo cómo son. Pero están en la palabra, están en el manual, están en la Biblia. Y Dios jamás engaña a nadie. Dios jamás da falsas expectativas. Él nos dice las cosas como son. Él nos habla siempre la verdad. Todo lo que encontramos en la palabra es verdad. Allí encontramos todo lo que Dios dice, y en ningún momento Dios crea una falsa expectativa. Jamás. En ningún momento Dios te dice las cosas como a medias, sino que Él siempre habla la verdad. Por eso la palabra dice, la que leímos recién, dice: pelearán contra ti. Pelearán contra ti, claro que sí. Estamos es una batalla en nuestra vida. Ya era una batalla sin Cristo, pero ahora estamos con Cristo y es distinta la batalla. Pero la vida es una batalla. Y pelearán contra ti, dice, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte. Es decir, siempre habrá una batalla.
Y esa batalla ya sabemos que se libra en el mundo espiritual, pero es una batalla que nos afecta a nosotros en el mundo natural. Y pelearán contra ti, dice la palabra, es decir, habrá batalla, habrá una lucha. También dice la palabra en Isaías 43:2, dice que pasaremos por las aguas y por el fuego. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Es decir, el Señor dice, pelearán contra ti, pero yo voy a estar para librarte. Tendrás que pasar muchas veces por las aguas y por el fuego, y está hablando de las pruebas que muchas veces tenemos que atravesar, de los momentos en los que nosotros somos procesados para victoria. No son fáciles, como les decía el viernes. Hay momentos difíciles, pero hay dificultades que son una bendición para nuestras vidas. Cuando la dificultad tiene que ver con nuestro crecimiento, con una decisión para seguir a Cristo, esa dificultad es buena. ¿Por qué? Porque viene para crecimiento. Por eso dice, pasarás por el agua y pasarás por el fuego, pero Él estará en nosotros. Él estará con nosotros. Y si leemos la palabra, podemos ver a alguien que pasó por el fuego. Podemos ver a Daniel y sus amigos. Podemos ver a Jesús con sus discípulos allí en la barca, con esa tormenta que anegaba y que la barca parece que se partía en dos. Habrá momentos, habrá situaciones, pero Él está en medio nuestro. Y siempre las van a estar. Con Cristo o sin Cristo van a estar. Van a estar. Por eso Dios no vende una cosa por otra, ni te quiere decir algo por lo otro para poder calmarte y venderte, como dicen, espejitos de colores. La Biblia es clara, la Biblia es muy clara. Pelearán contra ti, pasarás por el agua, por el fuego. Pero también dice el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Es decir que tal vez me va a soplar la nuca la sombra de la muerte, pero Él estará en medio. No estaremos solos. ¿De cuántos accidentes nos libró el Señor? ¿De cuántos momentos donde estuvimos cerca de la muerte? Ahí estuvo el Señor. Por eso dice, estarás en el valle tal vez. Estarás atravesando ese valle muchas veces, pero Él estará allí. Y Jesús dijo en Juan 16:33 que tendremos aflicciones. Él dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. De todas estas cosas que están escritas en la palabra son verdades. Son verdades porque Dios dice, no te quiero engañar. Habrá momentos y momentos, pero en los momentos y momentos no vas a estar solo. Habrá momentos en los que tal vez no vas a saber cómo hacer, cómo resolver. Vas a estar tal vez cerca del valle de la sombra de la muerte. Tal vez estarás en una pelea, en una lucha, librando algo, pero Él estará con nosotros. Él estará con nosotros. Esto no se trata de algo mágico, sino se trata de algo muy poderoso. Dios manifestándose en cada momento y a cada paso de la historia de nuestras vidas. ¿Para qué? Para que podamos decir mañana, Dios me libró de la sombra de la muerte. Pelearon contra mí, pero Dios peleó mi batalla. El Señor, cuando estaba pasando por el agua y por el fuego, allí estaba la mano de Dios. Allí estaba la mano del Señor. Dele ese aplauso a Él se merece toda la gloria. Pero, ¿por qué? Porque aún sin Cristo tenemos que vivir estas cosas. Aún sin Cristo, pero sin Cristo es peor. Porque sé que con Cristo no estoy solo. Ya no soy solo. Sé que hay algo que me protege. Sé que hay algo que me guarda. Y todos estos pasajes que leímos, podemos ver que este camino es para valientes, no es para gente cobarde. ¿Sabe qué? En la antigüedad, cuando iban a ir a una guerra, cuando iban a enfrentarse a los enemigos, el pueblo del Señor, la palabra dice que el jefe, el capitán, el que estaba al mando de las tropas, hacía algo. Él se paraba frente a los soldados. Léalo en el Antiguo Testamento. Y Él les decía, medrosos y pusilánimes, vuélvanse a sus casas para que no apoquen el corazón de sus hermanos.
porque es un camino para gente de decisión. Por eso podemos ver en todos estos pasajes en los que podemos darnos cuenta que tenemos que estar seguros que no será sencillo, pero sí Dios estará con nosotros. Dice el libro de Isaías capítulo 40 verso 30: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Podemos estar atravesando cualquiera de estas situaciones, pero el Señor está con nosotros y la fuerza de Él estará en medio nuestro. Sus fuerzas estarán en medio nuestro. Sin Él habrá situaciones en las cuales nuestras fuerzas se irán debilitando, se irán consumiendo. Es decir, que vamos a desmayar, vamos a darnos por vencidos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos llevar adelante nada sin Él. No podemos hacer nada sin Él. Por eso es que hay momentos donde nuestras fuerzas flaquean, donde desmayamos, donde pareciera que nos damos por vencidos. Pero la palabra dice que Él tiene nuevas fuerzas, y no son nuestras fuerzas, son las fuerzas de Dios. No son nuestras, no tiene nada que ver con lo mío, sino es Dios en nosotros. ¿Para qué? Para fortalecer nuestras vidas, para fortalecer nuestro hombre interior. ¿Para qué? Para que podamos enfrentar, para que podamos levantarnos, para que podamos vencer el desánimo, para que podamos decirle: Señor, con tus fuerzas lo voy a hacer. Son sus fuerzas. Dice la palabra: los jóvenes flaquean y caen, los muchachos se fatigan y se cansan, pero los que esperamos en Dios, aquellos que decimos: Señor, yo espero tus fuerzas, con las mías es imposible, ya no lo pude hacer, hasta aquí pude llegar, pero yo necesito tus fuerzas. Dice que ese tipo de personas levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esas nuevas fuerzas son las que Dios tiene para nosotros. El libro de Joel capítulo 3 verso 10 dice: forjad espada de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Y el final dice: diga el débil, fuerte soy. Confiese el débil, fuerte soy. No se sienta débil. No se sienta débil por nada del mundo, porque hay fuerzas nuevas para aquellos que creemos. No se sienta débil por nada del mundo, porque hay nuevas fuerzas que vienen de Dios para aquellos que dicen: ya no puedo más. Pero hay nuevas fuerzas para el que dice: Señor, espero en ti. Espero en ti, Señor, espero en ti. Diga el débil, fuerte soy. Pero también dice el libro de Santiago capítulo 1 verso 5, y hablando de estas 4 cosas que tienen que ver con las batallas diarias del ser humano: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, y sin reproche le será dada. No solo que Dios quiere darnos fuerzas, sino que Dios quiere darte sabiduría. No solo que Dios quiere renovar tus fuerzas. Y no estoy hablando de fuerzas físicas cuando hablo de fuerzas. Ojo, quiero hacer un paréntesis aquí. Estoy hablando de esa capacidad que tenemos de no bajar la guardia. Esa capacidad que viene de Dios de no darnos por vencidos. Esa capacidad que viene de Dios de decir: no importa lo que esté pasando, aunque las condiciones sean en desigualdad, estemos en desigualdad, yo sé que con Dios gano esta batalla. Estoy hablando de esas fuerzas. No de una fuerza física, que voy a levantar una pesa, que voy a remolcar un auto. Estoy hablando de las fuerzas espirituales. Estoy hablando de la fuerza del hombre interior, que te dice: no importa lo que estoy viendo. Tal vez estás en una tremenda batalla, pero esas fuerzas te dicen: no importa lo que estés atravesando. Estarás atravesando el valle de la sombra y de la muerte. Estarás peleando allí, te estarán haciendo la guerra, pero esas fuerzas te están diciendo: ánimo, ánimo, porque no estamos solos. Ánimo, porque es Dios el que pelea por nosotros. Ánimo, porque es el Espíritu Santo el que va adelante, aquel que abre puertas imposibles de abrir por el ser humano, aquel que rompe cadenas, abre esas puertas de cárceles. Esa es la fuerza. No es una fuerza física.
Pero no solo es esa fuerza física, la palabra habla de la sabiduría. Y si alguno no sabe cómo resolver, dice, si alguno no sabe cómo resuelvo esta situación, cómo resuelvo esto, aquello, lo otro, dice, pídasela a Dios. Porque cuando hay alguien que no tiene sabiduría, no tiene la capacidad de resolver algo, dice que Dios da a todos abundantemente y sin reproches. Abundantemente y sin reproche. Por eso quiero que podamos comprender que muchas veces lo que necesitamos a veces no son fuerzas para enfrentar batallas y problemas en la vida. A veces no es dinero, a veces no es conocimiento, a veces no son amistades, a veces no son fuerzas físicas, sino que necesitamos sabiduría. Hay batallas que no las resolvemos con conocimiento, no resolvemos con capacidades, no resolvemos con amistades, no resolvemos con dinero, no resolvemos con valentía. Habrá situaciones que tenemos que resolver con sabiduría. Y la palabra dice, aquel que no sabe qué hacer, aquel que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Quiero leerle una palabra en el libro de Eclesiastés. Si televisión me puede tener en pantalla, les voy a agradecer que quede ahí. Eclesiastés capítulo 7, verso 12. Escuche lo que dice. Porque escudo es la ciencia. Escuche bien lo que dice. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede, en que da vida a sus poseedores. Hay cosas que ni la ciencia, ni las amistades, ni el dinero, ni la capacidad de alguien podrán resolver. Pero dice que la sabiduría que viene de Dios da vida a los que la poseen. Da vida a los que la poseen. Habrá momentos que vamos a necesitar sabiduría. Habrá momentos que las batallas no serán fáciles, pero con la sabiduría de Dios sabemos cuáles son las decisiones correctas que nos van a llevar a ganar esa batalla. Vamos a poder llegar en medio de esa dificultad y decir, he llegado, he batallado, he vencido. Deuteronomio capítulo 12, verso 28 dice, guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Es decir, el Señor quiere darme fuerzas nuevas, claro, pero también habrá momentos en que las fuerzas no sirvan. Necesitaremos tomar decisiones correctas, claras en la vida. ¿Cómo lo hago? Y el Señor dice, la sabiduría excede todo lo otro que sea considerado un arma para poder vencer en una batalla. La sabiduría excede todo, porque la sabiduría da vida al que la posee. Y cuando pedimos sabiduría, dice Santiago, Dios no te reprocha nada, te dice, ¿querés sabiduría? Hay sabiduría. ¿Querés sabiduría? Sabiduría hay. Él da a todos. Él da a todos. Así que si necesitamos batallar con nuevas fuerzas, Él tiene las fuerzas nuevas. Pero si necesitamos batallar con sabiduría, Él tiene la sabiduría. Pero también dice que Dios está con nosotros, Él nos sostiene y nos da la victoria. Primera de Corintios dice en el capítulo 15, verso 57, mas gracias sean dadas a Dios que nos da victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos sostiene. Dígale a su hermano, Dios te sostiene. Dios nos sostiene. Habrá momentos en los que vamos a sorprendernos cómo pude estar en pie, cómo pude aguantar, cómo pude atravesar, cómo pude hacerlo. Pero Dios tiene algo tan poderoso que Él sostiene al ser humano y nos da victoria. Muchas veces uno siente que el corazón quiere rendirse, que uno quiere abandonar la batalla, ya no luchar más. Pero es Dios el que nos sostiene. Es Dios el que te sostiene. Dígale a su hermano, Dios te sostiene.
Dios te sostiene, Dios te sostiene para que no te rindas, para que no desmayes. El Salmo 20, verso 1 dice: Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda y te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Te sostenga el Señor. Por eso es que a veces habrá tormentas o dificultades que van a sacudir nuestra barca, claro. Lo mismo que cuando no teníamos a Cristo, porque parece que cuando venimos a Cristo pensamos que es un acto de magia. A veces pensamos que es algo mágico, pero Dios es claro en todo lo que Él habla. Él no da falsas expectativas. Él dice: tendrás batallas, habrá momentos, tendrás que hacer cosas muchas veces, te van a faltar las fuerzas, habrá momentos en que las fuerzas te falten, pero por cada una de las situaciones que tenemos que librar, vemos en la palabra: Él está con nosotros. Él está con nosotros. Él está con nosotros. Por eso quiero en esta noche animarte. ¿Por qué? Porque Dios, dígale a su hermano: Dios está con vos. Pero dígale: Él te sostiene y te da victoria. Dígale: Dios está con vos, Él te ayuda. Y dígale: Dios está con vos, te da sabiduría. Dios está con vos y te da fuerzas. Por eso quiero que esto quede grabado en nuestro corazón esta noche, porque en los momentos de bonanzas también estará el Señor, pero cuando necesitamos esa extra de fuerzas, Dios está allí en medio nuestro. Él está allí. Por eso quiero que te animes. No me quiero extender esta noche, pero quiero animarte a que puedas pelear por tu milagro, a que puedas pelear por tu milagro, a que no te quedes en el camino, a que no te quedes estancado, estancada en el camino, pensando que ya no hay más esperanzas para tu vida. Sé que cada uno de los que estamos aquí estamos trabajando y persiguiendo un sueño, un anhelo, algo que Dios quiere hacer en medio nuestro. Y allí en ese camino es donde nos encontramos muchas veces con ese valle de la sombra y de la muerte, con las batallas, nos encontramos con las aflicciones, con tantas cosas que pretenden hacernos retroceder en el camino. Pero vengo a decirte esta noche: esas cosas siempre estuvieron en el mundo, siempre hubo aflicciones, pero tenemos a alguien que venció por nosotros. Tenemos a alguien que venció por nosotros. Nos resta del cielo para abajo hacer algo: creer. Nos resta del cielo para abajo hacer algo: no dejar de creer. Nos resta del cielo para abajo hacer algo: no dejar de creer, de creer, de creer y de creer. Nos resta del cielo para abajo saber que Él es poderoso. Él es poderoso. Y lo que yo no pueda hacer, Él lo puede hacer, conforme a cuánto me anime a creer. Conforme a cuánto me anime a creer, los cielos se van a abrir a mi favor. Conforme a cuánto me anime a creer, las puertas se irán abriendo a mi favor. Conforme a cuánto me anime a creer, Él puede trazar todavía caminos aún donde no existe ningún camino. Abrir ríos en medio del desierto, donde no existe nada, donde parecería que todo está en contra, no hay nada a favor. Ahí es donde Dios puede manifestarse.